El 4 de agosto de 2025 marcó un día sombrío para la industria del entretenimiento surcoreano. Son Joong-kyu, actor de 55 años conocido por su presencia constante en el cine y la televisión coreana, fue encontrado sin vida en su automóvil en la ciudad de Yongin. Su muerte no solo conmocionó a sus colegas y familiares, sino que reavivó una conversación dolorosa pero necesaria sobre la presión social y la salud mental en Corea del Sur. Son Joong-kyu no era una superestrella de primera línea, pero era precisamente eso lo que lo hacía especial. Era el actor que veías en todas partes, el compañero de trabajo confiable, el jefe comprensivo, el padre preocupado. Su rostro familiar había acompañado a millones de espectadores durante más de 3 décadas, apareciendo en producciones que iban desde el fenómeno internacional Extreme Hop hasta dramas nostálgicos como Reply 1988. Pero detrás de esa familiaridad mediática se escondía una realidad más compleja. Son Joong-kyu era un hombre que, como tantos otros en su industria, luchaba contra presiones que van mucho más allá de lo que el público general puede imaginar. Su historia es la de un talento constante que se enfrentó a las consecuencias devastadoras de un error humano amplificado por una sociedad que a menudo olvida que las celebridades también son personas vulnerables. Esta no es solo la historia de la muerte de un actor. Es la historia de un sistema que necesita cambiar, de una cultura que debe aprender a mostrar compasión, y de la urgente necesidad de hablar sobre salud mental en una de las sociedades más exitosas pero también más exigentes del mundo. Son Joong-kyu nació en abril de 1970, en una Corea del Sur que estaba experimentando una transformación cultural y económica sin precedentes. Creció durante los años en que el país transitaba hacia la democracia y comenzaba a forjar lo que eventualmente se convertiría en el Hallyu, la ola coreana que conquistaría el mundo. Su debut profesional llegó en 1994, cuando tenía apenas 24 años, en un musical infantil titulado Wizard Mureul, también conocido como Taoist Meoteol. Era una producción modesta, pero para el joven Son representaba el cumplimiento de un sueño que había cultivado desde la adolescencia. Desde ese momento, se embarcó en lo que sería una carrera de 31 años caracterizada por la consistencia, la versatilidad y un profesionalismo inquebrantable. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que buscaban el estrellato, Son Joong-kyu encontró su nicho como actor de reparto confiable. Era el tipo de intérprete que los directores llamaban cuando necesitaban a alguien que pudiera dar vida a personajes cotidianos con autenticidad y profundidad. Su habilidad para encontrar el humor en situaciones mundanas y su capacidad para transmitir emociones complejas con gestos sutiles lo convirtieron en un favorito tanto de directores como de audiencias. Durante los años 90, Son se estableció firmemente en el teatro, participando en producciones que le permitieron desarrollar sus habilidades actorales y ganar respeto dentro de la comunidad artística. Su transición al cine llegó con Baseball Girl en 1999, una película que, aunque no fue un gran éxito comercial, le permitió demostrar su rango como actor y establecer conexiones importantes en la industria cinematográfica. Los años 2000 marcaron un periodo de crecimiento profesional constante para Son. Aparecía regularmente en dramas de televisión, a menudo interpretando figuras paternas, jefes comprensivos o amigos leales. Su rostro se volvió familiar para las audiencias coreanas, quien lo asociaban con personajes confiables y entrañables. Era el tipo de actor que, aunque nunca encabezaba los carteles, era indispensable para el éxito de las producciones en las que participaba. El punto álgido de su carrera llegó con Extreme Hop en 2019. En esta comedia de acción, Son interpretó al jefe Choi, un personaje que combinaba autoridad con humor seco de una manera que resonó profundamente con las audiencias tanto locales como internacionales. La película se convirtió en un fenómeno global, siendo una de las películas coreanas más exitosas de todos los tiempos, y la actuación de Son fue elogiada por críticos que destacaron su capacidad para encontrar momentos genuinamente divertidos sin caer en la caricatura. Pero el éxito de Extreme Hop fue solo una faceta de una carrera mucho más amplia. Son había aparecido en dramas que definieron generaciones, como Reply 1988, donde su interpretación de un padre de clase trabajadora tocó los corazones de millones de espectadores. También participó en Hwarang, Hot Stove League, Big Bet y Narcosigns, demostrando una versatilidad que lo llevaba desde comedias familiares hasta thrillers psicológicos. Lo que distinguía a Son Joong-kyu era su autenticidad. En una industria a menudo criticada por su artificialidad, él mantenía una cualidad genuina que hacía que sus personajes se sintieran reales. Los directores lo describían como un actor que nunca necesitaba mucha dirección porque instintivamente entendía la esencia de cada personaje que interpretaba. Fuera de las cámaras, Son llevaba una vida que muchos considerarían ideal. Estaba casado y tenía 2 hijas,
a quienes adoraba y de quienes hablaba con orgullo en las pocas entrevistas que concedía. También servía como profesor invitado en la Universidad Semyung, donde compartía su experiencia con la siguiente generación de actores. Sus estudiantes lo recordaban como un mentor paciente y generoso que siempre estaba dispuesto a compartir tanto sus éxitos como sus fracasos. Sin embargo, esta estabilidad aparente contrastaba con las presiones constantes de una industria que no perdona errores y donde la competencia es feroz. Son, como muchos actores de su generación, había construido su carrera sobre la base de ser completamente profesional y confiable. Su reputación era impecable, lo que hacía que los eventos de 2025 fueran aún más devastadores para él. La mañana del 4 de agosto de 2025 comenzó como cualquier otra en el complejo residencial de Yongbin donde Son Yong-kyu había estacionado su automóvil la noche anterior. Era un domingo, y la quietud del área residencial contrastaba dramáticamente con la tragedia que estaba a punto de descubrirse. Alrededor de las 8 de la mañana, hora local, un conocido de Son que había acordado encontrarse con él se dirigió al estacionamiento del complejo. Cuando llegó al automóvil del actor, lo que vio lo llenó de horror inmediato. Son Yong-kyu estaba en el asiento del conductor, inmóvil, sin signos de vida. El conocido, cuya identidad no ha sido revelada por respeto a la privacidad y para protegerlo del escrutinio mediático, inmediatamente contactó a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde. Son Yong-kyu fue declarado muerto en el lugar. La escena que encontraron las autoridades era inquietantemente pacífica. No había signos de violencia física, no había evidencia de lucha, no había daño al vehículo. Las ventanas del coche estaban cerradas, las puertas estaban cerradas desde adentro. Era como si Son simplemente se hubiera quedado dormido y nunca hubiera despertado. La investigación policial inicial fue exhaustiva pero reveló pocos detalles concluyentes. Los investigadores registraron meticulosamente el vehículo y el área circundante, buscando cualquier evidencia que pudiera explicar las circunstancias de la muerte. No encontraron nota de suicidio, no había mensajes de texto o llamadas telefónicas que indicaran intenciones autolesivas, no había compra reciente de sustancias que pudieran haber sido utilizadas para causar daño. El hecho de que no hubiera una nota fue particularmente notable, ya que en muchos casos de suicidio, especialmente entre figuras públicas en Corea del Sur, las víctimas dejan mensajes explicando sus acciones o expresando perdón a sus seres queridos. La ausencia de tal comunicación dejó a la familia y las autoridades con más preguntas que respuestas. Los investigadores entrevistaron a familiares, amigos y colegas de Son, tratando de reconstruir sus últimos días y horas. El cuadro que emergió era el de un hombre bajo extrema presión emocional, pero no necesariamente alguien que había expresado intenciones suicidas explícitas. Sus seres queridos describían a alguien que estaba claramente luchando con la vergüenza y las consecuencias de su arresto por DUI, pero que también había hablado sobre planes futuros y proyectos potenciales. La familia de Son, devastada por la pérdida, pidió privacidad mientras lidiaban con su dolor. Su esposa, en particular, estaba en shock. Según fuentes cercanas, ella había notado cambios en el comportamiento de su esposo desde el escándalo del DUI, pero nunca había imaginado que la situación pudiera escalar a algo tan drástico. Las dos hijas de Son, cuyas edades no han sido reveladas públicamente para proteger su privacidad, se encontraron súbitamente sin padre y bajo el escrutinio público. La tragedia de su pérdida se vio agravada por el hecho de que tendrían que navegar su dolor mientras los medios de comunicación continuaban especulando sobre las circunstancias de la muerte de su padre. La autopsia, que fue solicitada por las autoridades para determinar la causa exacta de la muerte, estaba programada para ser realizada en los días siguientes. Sin embargo, incluso antes de que los resultados fueran oficialmente anunciados, la especulación mediática ya había comenzado. Los medios coreanos, con su histórico de cobertura intensa de las muertes de celebridades, comenzaron inmediatamente a conectar la muerte de Son con la presión que había enfrentado desde su arresto. Aunque las autoridades fueron cuidadosas de no clasificar oficialmente la muerte como suicidio sin evidencia concluyente, el contexto era ineludible. Un hombre que había enfrentado semanas de humillación pública, pérdida de trabajo y presión financiera había sido encontrado muerto en circunstancias que no sugerían causas naturales o accidentales. La noticia de la muerte de Son Yong-kyu se extendió rápidamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Dentro de horas, Son Yong-kyu se había convertido en trending topic, pero esta vez el tono era completamente diferente. Los mismos usuarios que habían compartido críticas duras apenas semanas antes ahora expresaban shock, tristeza, y en algunos casos,
culpa por haber contribuido a la presión que pudo haber llevado a esta tragedia. La noche del 19 de junio de 2025 cambió para siempre la vida de Son Jong-kyu. En lo que probablemente fue un momento de juicio nublado después de una cena con amigos o colegas, Son tomó la decisión de conducir su automóvil estando bajo los efectos del alcohol. Recorrió aproximadamente 5 kilómetros por las calles de Yongbin antes de ser detenido por la policía en un control de rutinidad. Las pruebas de alcoholemia revelaron una concentración de alcohol en sangre del 0,08%, exactamente el límite legal que resulta en la retirada automática de la licencia de conducir en Corea del Sur. No fue un caso extremo de conducción temeraria, no hubo accidentes, no hubo víctimas. Pero en el implacable mundo del entretenimiento coreano, estos detalles importaban poco. Durante casi un mes, Son y su representación lograron mantener el incidente fuera de los medios. Era una estrategia comprensible. Esperaban que el asunto se resolviera discretamente, que Son pudiera cumplir con las consecuencias legales sin que su reputación profesional se viera comprometida. Pero en la era de las redes sociales y el periodismo digital, muy pocos secretos permanecen ocultos por mucho tiempo. En julio de 2025, la noticia del DUI de Son se filtró a los medios. La revelación fue como una avalancha que cambió instantáneamente su vida profesional y personal. Los medios de comunicación coreanos, conocidos por su cobertura intensa de los escándalos de celebridades, se lanzaron sobre la historia con una voracidad que sorprendió incluso a observadores experimentados de la industria. Los titulares fueron implacables. Son Jong-kyu arrested for drunk driving, beloved actors dark secret revealed, from family man to criminal, the fall of Son Jong-kyu. Los artículos no se limitaban a reportar los hechos, diseccionaban cada aspecto de su vida, especulaban sobre su estado mental, y algunos incluso cuestionaban si había sido un buen ejemplo para sus hijas. Las redes sociales fueron aún más brutales. En plataformas como Twitter, Instagram y los foros de entretenimiento coreanos, los comentarios se volvieron cada vez más viciosos. Algunos usuarios compartían memes crueles, otros escribían largas diatribas sobre la hipocresía de los actores que interpretan personajes morales mientras cometen delitos en la vida real. El hashtag #SonJongKyuOut comenzó a trending, con usuarios pidiendo que fuera removido de todas sus producciones actuales. La reacción de la industria fue swift y despiadada. La obra teatral Shakespeare in Love, donde Son tenía un papel importante, anunció que sería reemplazado inmediatamente. Los productores citaron circunstancias imprevistas y la necesidad de mantener la integridad artística de la producción. Para Son, que había estado ensayando durante meses y estaba emocionado por regresar al teatro después de varios años enfocado en cine y televisión, esta fue una humillación pública devastadora. Pero las consecuencias no se detuvieron ahí. The Defects y The Winning Try, dos series de televisión que estaban actualmente en emisión y en las que Son tenía papeles importantes, comenzaron a editar sus escenas. En algunos episodios, sus personajes simplemente desaparecían sin explicación. En otros, sus líneas de diálogo eran reducidas al mínimo o dadas a otros actores. Los fans de las series notaron inmediatamente estos cambios extraños, lo que generó aún más especulación y cobertura mediática. Los efectos económicos fueron inmediatos y severos. Son perdió no solo los ingresos de estas producciones, sino también las oportunidades futuras. Los agentes dejaron de devolver sus llamadas, los directores que habían trabajado con él durante años expresaron preocupación por su situación, y nuevos proyectos que habían estado en discusión fueron cancelados silenciosamente. Fuentes cercanas al actor, que pidieron anonimato, comenzaron a filtrar información sobre su deteriorado estado emocional. Describían a un hombre que había pasado de ser gregario y optimista a volverse retraído y ansioso. Son, según estos informes, se obsesionaba con leer cada artículo escrito sobre él, cada comentario en redes sociales. Dormía mal, había perdido peso notablemente, y sus familiares estaban cada vez más preocupados por su bienestar. La presión financiera también era real. Como muchos actores de reparto, Son no tenía la seguridad económica de las grandes estrellas. Dependía de trabajar consistentemente para mantener su estilo de vida y cumplir con sus responsabilidades familiares. La pérdida súbita de ingresos, combinada con los gastos legales relacionados con el DUI, creó una tensión adicional que solo empeoraba su estado mental. Lo más doloroso para Son, según aquellos que lo conocían, era el contraste entre el error que había cometido y la reacción que había generado. Él entendía que había hecho algo mal, estaba dispuesto a aceptar las consecuencias legales, y había expresado remordimiento genuino.
Pero la intensidad y persistencia de la condena pública lo desconcertaba y lo abrumaba. Para entender completamente la tragedia de Son Jong-kyu, es crucial examinar el contexto cultural más amplio en el que ocurrió. Corea del Sur, a pesar de sus impresionantes logros económicos y culturales de las últimas décadas, mantiene la tasa de suicidio más alta entre los países desarrollados del mundo. Esta estadística no es una coincidencia. Es el resultado de factores culturales, sociales y económicos profundamente arraigados que crean un ambiente de presión extrema para muchos ciudadanos. En el corazón de esta presión está el concepto de nunchi, una palabra coreana que no tiene traducción directa al español pero que se refiere a la habilidad social de leer el ambiente y responder apropiadamente a las expectativas no dichas de otros. El nunchi es valorado como una virtud en la sociedad coreana, pero también crea una carga psicológica constante donde las personas sienten que deben estar perpetuamente conscientes de cómo otros los perciben y juzgan. Esta sensibilidad al juicio colectivo se amplifica enormemente cuando se trata de figuras públicas. En Corea del Sur, las celebridades no son vistas simplemente como entertainers, son consideradas modelos a seguir moral, especialmente aquellos que interpretan personajes familiares o paternales como lo hacía Son Jong-kyu. Cuando cometen errores, no solo enfrentan consecuencias profesionales, sino también una sensación de haber fallado a toda la sociedad. El fenómeno de la pérdida de cara o vergüenza pública en las culturas de Asia Oriental agrega otra capa de complejidad. En estas sociedades, la reputación y el honor no son conceptos individuales, están intrínsecamente conectados con la familia, los colegas y la comunidad en general. Cuando una persona enfrenta escándalo público, la vergüenza se extiende más allá del individuo, afectando a todos los asociados con ellos. Esta presión adicional puede hacer que las personas sientan que no hay forma de escapar de las consecuencias de sus acciones. La historia reciente del entretenimiento coreano está plagada de tragedias similares que ilustran estos patrones devastadores. El caso más prominente es el de Lee Sang-kyun, el aclamado actor de Pérez, que fue encontrado muerto en su automóvil en diciembre de 2023. Lee había estado bajo investigación por supuesto uso de drogas, una acusación que, aunque nunca fue probada concluyentemente, fue suficiente para desatar una campaña mediática intensa. Como Son Jong-kyu, Lee fue encontrado en su coche y dejó una nota que expresaba su desesperación por la situación. El paralelismo entre estos dos casos es escalofriante. Ambos actores eran hombres de mediana edad con familias, ambos tenían reputaciones previamente impecables, ambos enfrentaron escándalos que, en el contexto global, podrían haberse considerado relativamente menores, y ambos fueron encontrados muertos en sus automóviles después de periodos de intensa presión mediática. Otro caso que resonó profundamente en la sociedad coreana fue el de Kim Sae-ron, una joven actriz de 24 años que falleció a principios de 2025. Kim había estado involucrada en un accidente automovilístico mientras conducía bajo la influencia del alcohol. Aunque el accidente no resultó en heridas graves, los medios de comunicación la sometieron a un escrutinio implacable. Los titulares sensacionalistas se multiplicaron, los usuarios de redes sociales la ridiculizaron sin piedad, y su carrera prometedora se desplomó casi de la noche a la mañana. Su muerte, como la de Son Jong-kyu, ocurrió semanas después del escándalo inicial, sugiriendo una conexión directa entre la presión pública y su decisión final. Estos casos no son aberraciones, son parte de un patrón más amplio que incluye las muertes de Choi Jin-sil en 2008, Go Ha-ra en 2019 y Su-yi en 2019. Cada una de estas tragedias siguió un script similar: escándalo inicial, cobertura mediática intensa, acoso en redes sociales, aislamiento profesional y finalmente, muerte por suicidio. Choi Jin-sil, conocida como la Nation's actriz, se suicidó después de ser falsamente implicada en el suicidio de otro actor y enfrentar acoso cibernético severo. Su-yi, una talentosa cantante y actriz, fue sistemáticamente acosada en línea por usuarios que criticaban todo, desde su vida personal hasta sus opiniones políticas. Go Ha-ra, miembro del grupo K-pop Kara, enfrentó chantaje y humillación pública antes de tomar la decisión final de terminar con su vida. Lo que conecta todos estos casos es la intensidad particular del escrutinio público en Corea del Sur. Los medios de comunicación coreanos operan en un ambiente altamente competitivo donde los escándalos de celebridades generan clics y ventas. Esta presión comercial incentiva una cobertura que a menudo cruza la línea entre reportar noticias y sensacionalismo destructivo. Las redes sociales han amplificado estos problemas exponencialmente. Plataformas como Twitter, Instagram y sitios web de entretenimiento coreanos permiten que usuarios anónimos ataquen a figuras públicas sin consecuencias.
El acoso cibernético se ha vuelto tan prevalente que muchas celebridades coreanas han cerrado sus cuentas de redes sociales o han contratado personal especializado para gestionar los comentarios negativos. El sistema educativo y profesional de Corea del Sur también contribuye a esta cultura de presión extrema. Desde una edad temprana, los niños coreanos enfrentan competencia intensa para ingresar a las mejores escuelas y universidades. Esta mentalidad de ganar o perder se extiende a todas las áreas de la vida, incluyendo el entretenimiento, donde el fracaso es visto no como una oportunidad de aprendizaje, sino como una marca permanente de insuficiencia. La industria del entretenimiento, en particular, opera con estándares casi imposibles. Los contratos de las agencias a menudo incluyen cláusulas morales estrictas que permiten la terminación inmediata si un artista se involucra en cualquier comportamiento considerado inapropiado. Esta política de tolerancia cero puede ser efectiva para mantener cierta imagen pública, pero también crea un ambiente donde un solo error puede destruir décadas de trabajo duro. La muerte de Son Jong-kyu ha reavivado conversaciones críticas sobre el papel de los medios digitales y las redes sociales en las tragedias de salud mental que han plagado a Corea del Sur. Expertos en psicología y sociología han señalado repetidamente cómo la combinación de medios sensacionalistas y plataformas digitales sin regulación ha creado un ambiente tóxico que puede ser letal para individuos vulnerables. El Dr. Kim Min-yoon, psicólogo especializado en el tratamiento de figuras públicas, ha explicado que muchas celebridades desarrollan lo que él llama síndrome de hipervigilancia social, donde se vuelven obsesivamente conscientes de cada comentario, cada artículo, cada mención en redes sociales. Esta condición puede llevar a patrones de pensamiento destructivos donde la persona comienza a ver cada crítica como una confirmación de su falta de valor como ser humano. Los algoritmos de las redes sociales agravan este problema al amplificar contenido controvertido. Cuando una celebridad se ve envuelta en un escándalo, las plataformas digitales tienden a promover publicaciones relacionadas porque generan más interacción. Esto crea un ciclo donde el contenido negativo se multiplica y persiste mucho más tiempo de lo que ocurriría en medios tradicionales. Estos comentarios reflejan una comprensión creciente entre el público internacional de que los problemas de Corea del Sur con la salud mental no son defectos de carácter individual, sino síntomas de problemas sistémicos más profundos. Los youtubers y creadores de contenido también han sido identificados como parte del problema. Muchos canales especializados en entretenimiento coreano generan vistas e ingresos publicitarios al amplificar rumores y críticas sobre celebridades. Estos creadores, a menudo operando sin las restricciones éticas que enfrentan los medios tradicionales, pueden difundir información no verificada o presentar especulaciones como hechos. El problema del anonimato en línea es particularmente severo en Corea del Sur. Muchos usuarios se sienten empoderados para escribir comentarios extremadamente crueles porque creen que no habrá consecuencias para sus acciones. Amenazas de muerte, comentarios sobre el aspecto físico, ataques a familiares, todo esto se ha vuelto común en los espacios digitales coreanos. La falta de sistemas de apoyo adecuados en la industria del entretenimiento agrava estos problemas. Muchas agencias se enfocan exclusivamente en maximizar ganancias y mantener imagen pública, prestando poca atención al bienestar mental de sus talentos. Los actores como Son Jong-kyu, que trabajaban de manera independiente o con representación mínima, tenían aún menos protección. El estigma asociado con buscar ayuda psicológica en Corea del Sur también contribuye a estas tragedias. Muchas personas, especialmente figuras públicas, evitan la terapia por temor a que se haga pública y dañe aún más sus reputaciones. Esta reluctancia a buscar ayuda profesional significa que muchos individuos enfrentan crisis de salud mental completamente solos. Afortunadamente, la conversación está comenzando a cambiar. Organizaciones como la Korean Association of Social Workers y grupos de derechos de entretenimiento han comenzado a presionar por regulaciones más estrictas sobre el acoso cibernético. También están demandando que las plataformas de redes sociales implementen mejores sistemas de moderación y que los medios adopten estándares éticos más estrictos al reportar sobre figuras públicas. La muerte de Son Jong-kyu no puede ni debe ser vista como un evento aislado. Es un síntoma doloroso de un sistema que ha perdido el equilibrio entre el derecho del público a la información y la dignidad humana básica. Es el resultado de una cultura que ha olvidado que las celebridades, sin importar cuán famosas sean, siguen siendo seres humanos vulnerables con familias, emociones y límites. Son Jong-kyu era más que los titulares que dominaron sus últimas semanas de vida. Era un padre devoto, un mentor generoso, un artista comprometido que durante 3 décadas trajo alegría y autenticidad a millones de personas. Merecía compasión, no condena. Merecía una segunda oportunidad, no ostracismo profesional. Merecía vivir.
Su muerte nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre cómo consumimos entretenimiento, cómo tratamos a las figuras públicas y qué tipo de sociedad queremos ser. ¿Vamos a continuar permitiendo que el sensacionalismo y el acoso digital destruyan vidas? ¿O vamos a exigir mejor de nosotros mismos, de nuestros medios y de nuestras plataformas digitales? Si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos oscuros, recuerda que hay ayuda disponible. En Corea del Sur, la línea de crisis de salud mental está disponible las 24 horas. En España, el teléfono de la esperanza ofrece apoyo emocional. No importa dónde estés, no tienes que enfrentar el dolor solo. Recordemos a Son Joong-kyu no por cómo murió, sino por cómo vivió, como un artista dedicado, un padre amoroso y un ser humano que merecía compasión. En su memoria, comprometámonos a ser más bondadosos, más comprensivos y más humanos en cómo tratamos a otros, especialmente a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Hablemos más de salud mental. Tratémonos unos a otros con humanidad.